Bienvenidos a Me Quiero Dar de Baja, un podcast que se convierte en un viaje de autoterapia de una millennial que intenta vivir lo mejor posible. Aquí es un lugar seguro. Aquí se hablará de todo, desde salud mental hasta un mal de amores. Aquí es un espacio seguro para todo aquel que tenga las mismas calamidades. Todos son bienvenidos. Ven, pasa y toma asiento, que este viaje de terapia apenas comienza. Bienvenidos a un nuevo episodio de este subpodcast favorito, Me Quiero Dar de Baja. Yo soy Luisa, la host de este subpodcast favorito, y el día de hoy vamos a tocar un tema pues que me incluye mucho a mí, pero que también me ha tocado verlo en el exterior. Por lo tanto, creo que es importante que hablemos de este tema. ¿Y qué tema es? Pues que las personas no somos una discapacidad. Pero antes de comenzar, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, calificar el podcast y también recomendarnos con sus amigos para que así sigamos creciendo esta bonita comunidad y podamos seguir aprendiendo, creciendo juntos y pues estando en un mundo de caos juntos, ¿no? Bueno, para empezar, ¿por qué estoy hablando de este tema? Recientemente, entre todas las pláticas que he tenido con mis amistades, pues obviamente se ha dado el tema de la discapacidad. Sí influye mucho en mi personalidad, en mis actividades diarias, en el hacer las cosas, en mi desarrollo profesional, en mis relaciones de pareja, etc, etc. Y obviamente entiendo su curiosidad porque pues es muy natural. Al final de cuentas son temas que causan mucha curiosidad porque están fuera de lo que es usual para todos nosotros. Pero pues también es un tema que es muy importante, pero también que es muy mal entendido y muy mal interpretado. Me ha tocado el caso de que por ser una persona con discapacidad piensan que no tengo la capacidad para hacer algunas cosas o para desarrollarme en diferentes ámbitos, pero realmente no. Al final de cuentas, cada persona sabe hasta dónde son sus límites y sabe hasta dónde puede llegar o qué es lo que sí y lo que no puede hacer. La discapacidad, y lo hemos hablado mucho en terapia, mi psicóloga y yo lo hemos tratado de definir y creo que es uno de los temas que al final de cuentas me tocan mucho, pues porque es parte de mi personalidad. Siempre mi psicóloga me repite que yo no soy mi enfermedad, yo no soy mi discapacidad. ¿Por qué? Porque la discapacidad no define una persona, es solo una condición física que se presenta y que posiblemente para muchos sí llegue a influir, pero al menos en mi persona no es así. La discapacidad es un concepto que, aunque parece sencillo, aún enfrenta muchos desafíos en nuestra sociedad. Y creo que lo han visto, pues para empezar, al momento de salir a la calle, cuántos respetan los lugares especiales, cuántos ofrecen ayuda en el momento de que alguna persona lo necesite, o cuántos de ustedes se dan la ocasión de reconocer que hay una persona con discapacidad, pero que tiene todas las capacidades para hacer y actuar. A menudo se entiende que al ver una persona con discapacidad a través del prisma de lo que no pueden ver, en lugar de reconocer sus capacidades, talentos y logros. Es decir, ven, en mi caso, el bastón, ven en otras personas la silla de ruedas, ven las muletas, el andador, etc. Prefieren vernos a través de eso que a través de nuestra capacidad de pensar, sentir, amar, hacer y deshacer. Y hoy yo quiero pues que profundicemos un poco más de ese tema porque creo que es un punto importante para el aprendizaje de todos y pues también aprendizaje mío hacia ustedes para que puedan ver desde la perspectiva de una persona con discapacidad cómo es el mundo y cómo es que se vive un día a día común. Empecemos por entender qué es una discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, o la OMS como todos la conocen, una discapacidad es una condición o función que se considera significativamente afectada en comparación con el estándar general del individuo o de un grupo. Sin embargo, esto no significa que una persona con discapacidad sea menos capaz de vivir una vida plena y significativa dentro de todas sus capacidades. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía aquí en México, el INEGI, dice que aproximadamente el 6% de la población vive con alguna discapacidad. Estas personas enfrentamos barreras no solo físicas, sino también sociales y psicológicas que afectan nuestro bienestar y nuestro desarrollo. Un estudio publicado en el Journal of Disability Policy, un estudio publicado en una revista importante de discapacidad y de habilidades y demás, resalta que la falta de inclusión y la discriminación pueden tener un impacto negativo significativo en la salud de las personas con discapacidad.
Y esto es bastante cierto, porque de forma general en el mundo se ve pocas personas con una discapacidad que sean importantes en el mundo. A pesar de que Stephen Hawking es una de las personalidades más influyentes en la ciencia, aún así se le estima o se le pone un estigma en él de tanto a su desarrollo y de sus capacidades para hacer y pensar y deshacer. Pero en general, creo que si se ponen a ver un panorama muy amplio, cuando han visto un CEO que sea, que tenga alguna discapacidad visible, porque también recordemos que hay discapacidades no visibles, pero eso ya es otro tema. Entonces, cuando han visto un CEO o un empresario o alguien así que tenga una discapacidad o una personalidad importante que mueva el mundo y que tenga una discapacidad. Las hay, muchos de ellos se convierten en motivadores, en medios para poder dar charlas motivacionales de cambio de vida, de estilos de vida, etc. Pero en general, en el mundo son pocas las personas o contadas con una mano las personas que tienen una discapacidad y que son parte de esta sociedad. Ahora, si lo ponemos en México, pues rara vez, ¿no? O sea, las personas con discapacidad siempre tenemos el estigma de que pobrecitos, ay, es que tienen una mala vida, ay, es que están pasando por un castigo, ay, es que em, les está pasando algo muy malo y pues hay que ayudarlos, ténganles compasión. Mm, como por, o sea, somos personas con diferentes capacidades y estos estigmas que nos ponen a nosotros nos afectan mucho mentalmente porque nos hace sentir rechazados por una sociedad. Desde mi perspectiva, y lo puedo decir que lo he vivido en carne propia, me ha tocado mucho la discriminación de las personas por tener una discapacidad. Empezando en la escuela porque era la niña relegada en muchas de las actividades, obviamente no tenía pues toda la fuerza para poder destacarme como el resto de los niños, pero sí era muy marcado el hecho de que me hacían a un lado porque no sabían de qué manera integrarme dentro de mis clases, dentro de las actividades, dentro de todo. En la prepa, en la secundaria fue igual, en la prepa pues ya fue un poquito más abierto, porque pues obviamente marqué como un antes y un después de este tipo de situaciones, ¿no? De cómo tratar a una persona con discapacidad. Mis maestros afortunadamente no veían mi discapacidad, sino que veían mis habilidades, mis actitudes y todo. Y uno de esos profesores que tanto admiro y que todavía lo estimo hasta la fecha, siempre me dijo, tú no eres tu discapacidad, tú no eres tu enfermedad, tú tienes la capacidad de pensar, hacer y deshacer muchas cosas y por eso te estoy retando a que hagas este tipo de trabajos. Me dejaba trabajos bastante específicos que no dejaba en clase y que a mí me los dejaba porque él decía que me veía con mucho potencial, que mi discapacidad no me iba a detener en absoluto y que tenía toda la capacidad para poder hacer muchas cosas. Conforme entré a la universidad, a mi primer carrera, pues se presentaron situaciones en las que me orillaron pues a tenerme que salir, pero sobre todo porque mi discapacidad tuvo que ver y un estigma muy grande hacia mi discapacidad y hacia mis capacidades, tachándome al final como una persona que no servía para lo que yo quería hacer. Entré en otra escuela y pues obviamente todo se te queda viendo raro, pero pues creo que fue en ese espacio en el que aprendí y me hicieron sentir como parte de un grupo porque pues no veían mi discapacidad, sino que era más mi habilidad para estar en la escuela y desempeñarme académicamente. Afortunadamente o desafortunadamente, siempre en el estudio, en el conocimiento, en otras ramas, sí fue mi fuerte, me afiancé en ellas y me escondí en ellas, porque antes, cuando era niña, pues no sabía dónde esconderme, no sabía a quién hacerme amiga, porque sí la pasé muy mal mucho tiempo. Siendo niña y con una discapacidad, no tenía las mismas posibilidades de salir a jugar, no podía jugar lo mismo que todos los niños, no podía desempeñarme igual en todos los juegos, y pues obviamente eso pues era de hacerte a un lado, de marcarte y de ponerte en una posición no muy cómoda. Entonces me escondí en el estudio, me escondí en los libros, me escondí en la música, me escondí en la escritura y me escondí en mi cuarto. Prácticamente me la pasaba todo el tiempo escondida en mi habitación, ya sea leyendo, escuchando música, estudiando, haciendo mis trabajos o indagando en internet ya cuando tenía la posibilidad de estar en internet. Pero pues eso no estuvo bien porque realmente fue un punto de discriminación muy alto que me hizo tener un impacto muy fuerte en mi salud mental, haciéndome creer que si yo no era buena en estas otras cosas,
la gente no me iba a aceptar y me iba a hacer menos. Es complicado porque sí duele. Siendo honestos, sí duele ese tipo de acciones porque yo sé que la gente a lo mejor no tiene la suficiente educación o conocimiento para poder integrar a alguien con discapacidad, pero creo que la empatía por poderlo integrar o la empatía por la otra persona es lo que nunca debería faltar. Es muy cruel cuando la gente te hace a un lado por tener una discapacidad. Es muy cruel cuando las personas te dicen, y este comentario me lo dijeron varias veces y se me marcó mucho. Como eres una persona, pues, malita, pues obviamente es normal que te escondas en la escuela y que seas muy buena. O sea, ese tipo de comentarios duelen mucho. ¿Y por qué duelen? Porque te están te están etiquetando de que, pues, porque no puedes esto, te escondes en esto y pues es más que obvio, ¿no? Y es muy difícil tratar de romper ese estigma con las personas porque ya tienen esa idea arraigada y creen que una persona con discapacidad es mucho problema, es mucho estrés y mucho cansancio y todo. Dependiendo del nivel de discapacidad es el nivel de dedicación y de ocupación que se necesite, pero creo que ninguno de nosotros, o al menos yo, no merecía ese tipo de comentarios que me hacían sentir menos y que me hacían sentir fuera de lugar. Em, es crucial entender que la discapacidad es solo una parte de la identidad física de una persona y no su totalidad. Por ejemplo, como ya les mencionaba, Stephen Hawking es uno de los cerebros más grandes de la historia, pero su discapacidad no lo definió y no lo detuvo para poder seguir descubriendo y haciendo historia en la ciencia y en la física. Y todas sus contribuciones pues han sido bastante fuertes y bastante pesadas dentro de su rango, que lo han hecho de un espíritu indomable y que pues al final de cuentas olvidan hasta cierto punto que es una persona con una discapacidad. Pero ¿cómo podemos apoyar mejor a una persona con discapacidad? Yo aquí te doy algunos consejos, pero pues también ahora sí que lo primero que te voy a decir es que seas abierto de mente para poder tratar a las personas. Y hago un pequeño paréntesis porque también este tema de la discapacidad toca mucho en cuestión a las relaciones interpersonales, amorosas o de amistad. Es un tanto complicado porque en las aplicaciones de citas sí han aparecido personas con discapacidad, pero se han hecho estudios de que son las personas con menos reacciones o menos citas en ese tipo de aplicaciones. Y en la vida diaria, al menos yo no he visto, pero sí son menos las personas con discapacidad que salen a una cita romántica por la misma cuestión del estigma social y físico que tenemos como tal. A mí me ha pasado que lo primero que preguntan en una cita es, ¿qué te pasó? ¿Y eso en qué te afecta? ¿O te impide hacer algo? O sea, entiendo la curiosidad genuina, pero también es como, ¿ya me estás viendo de otra forma? ¿O ya me estás descartando por el hecho de tener una discapacidad? Y es de las cosas más difíciles y que es imposible no pensarlo, ¿sabes? Porque tanto te ha costado, tanto te ha puesto en esa posición las personas y todo lo que has vivido, que es imposible no pensar mal hasta cierto punto de cuando te hacen ese tipo de preguntas. Hasta la fecha, y creo que no sé si lo quieras saber, pero no sé si con las personas que he salido, no sé si les incomode el hecho de que yo tenga una discapacidad. De mis amistades yo lo sé que no, porque ellos me lo han hecho saber y creo que es el último tema que se toca o de los que recuerdan. Pero cuando es algo amoroso, sentimental, no sabría decir si es un impedimento, si ha sido un impedimento o no, porque nunca me lo han hecho saber. Y no sé si realmente quisiera saberlo. Creo que no, no lo sé. No quisiera tocarlo, pero bueno. Ahora sí, ¿cómo podemos apoyar a una persona con discapacidad? Y esto se los digo desde mi perspectiva para que puedan aplicarlo un poquito más. Lo primero es educarnos y sensibilizarnos ante el tema. El hecho de educarnos sobre este tema y las demás discapacidades que no nada más son físicas, sino también las no visibles, puede ayudar a que rompamos estigmas y a fomentar la inclusión desde los más pequeños hasta nosotros que ya somos adultos. Hay incluso talleres aquí en Guanajuato, hay personas que imparten talleres de inclusión social, inclusión laboral a las personas con discapacidad y que al final de cuentas, si
las preguntas que tengan son de manera genuina para poder ayudar, háganlas. Pero si es tan solo por morbo, creo que nos vamos a dar cuenta y no la vamos a responder. También el hecho de tener accesibilidad o el asegurarnos a que los entornos sean accesibles para todos es una forma de hacernos incluyentes con el resto. Por ejemplo, respetar las rampas de acceso, no utilizarlas porque tenemos flojera para llegar, los lugares especiales en los estacionamientos tampoco ocuparlos, las filas, los asientos en el transporte público. Todo ese tipo de cosas son como los pequeños detalles que podemos hacer para sensibilizarnos en el tema de la discapacidad. Porque muchos también confunden de que aunque tengas una discapacidad, pues obviamente en el transporte público el que tiene preferencia es el adulto mayor. No peleo contra eso, pero también que sean sensibles a que las personas con discapacidad también ocupamos un asiento en un transporte público en el cual nos cuesta mucho trabajo ingresar y que aparte nos quieran cobrar cuota doble por el simple hecho de tener o usar un aparato. Entonces, hagámonos sensibles también y accesibles a ese tema. También hay que ser empáticos y tener respeto. Y esto por el simple hecho de ser persona, todos merecemos empatía y respeto por quienes somos. Tratar a las personas con discapacidad con el mismo respeto y dignidad que al resto que tratas no te hace ni más ni menos, sino que nos sigues haciendo y nos haces persona. Nos haces un ser humano, nos haces alguien con capacidades y con habilidades y con destrezas y no pues alguien a quien debas relegar o incluso pues que tengas que hacer menos. También el apoyo emocional a las personas, ofrecérselo a las personas con discapacidad también, pues es muy válido. Al final de cuentas creo que somos las personas que también tenemos desafíos psicológicos y emocionales y por no tener con quién hablar o acercarnos para hablarlo, pues se vuelve un tanto complicado. No nos cuesta nada ser buen amigo, ser una buena persona, ser un buen vecino o alguien extraño que de repente escucha a alguien que lo necesita. Cuando ofreces ayuda, incluso a alguien con una persona con discapacidad, posiblemente hasta le esté salvando la vida. Y pues claro, y lo que siempre voy a decir es la promoción de la inclusión. Participen y promuevan las actividades inclusivas en la comunidad, en todo o en la mayoría de todo. Desde eventos deportivos hasta culturales, la inclusión es clave para poder construir una sociedad más equitativa, más igualitaria. Porque no sé si se han dado cuenta de que pues cada cierto tiempo se tienen las Olimpiadas especiales, se tienen los Juegos Olímpicos también normales, que son los que reciben más atención, pero las personas con discapacidad casi no las voltean a ver. Entonces, ¿por qué no voltear a ver también a esos deportistas que nos traen medallas, que nos traen premios a nuestros lugares donde vivimos, reconociéndoles su talento y pues que a pesar de todo han ganado un premio a un montón de gente? Y en las partes culturales, si nos invitan a una actividad cultural que está hecha por personas con discapacidad, vayan porque de verdad son actividades diferentes, pero que son bastante interesantes. Y si hay actividades en la sociedad, no sé, de deporte, juego, caminata, lo que sea, y ven la oportunidad de invitar a alguien que tenga una discapacidad para que también lo disfrute, háganlo. Al final de cuentas, es una forma de incluirnos en este tipo de actividades y en una sociedad. Y yo sé que allá afuera hay un montón de historias inspiradoras que han superado barreras y que han logrado muchísimas, muchísimas cosas. Deportistas, pilotos, cantantes, actrices, científicos, empresarios, lo que sea. Dense la oportunidad de leerlas, dense la oportunidad de conocer ese testimonio de poder de determinación y de resiliencia que tienen las personas con discapacidad. Pues ya como para cerrar esto, en la cultura latina, sobre todo en nuestro país, a menudo enfrentamos desafíos adicionales debido a la falta de información y la persistencia de estigmas. Es importante como sociedad que empecemos a avanzar hacia una forma mayor de comprensión y aceptación de la diversidad. De cuenta somos parte de todo y somos un uno en este mundo tan grande y tan vasto que también merecemos ser incluidos y también debemos de ser respetados como norma y no como una excepción o como un momento especial. En resumen, las personas no somos una discapacidad. Yo no soy una discapacidad. Y lo vuelvo a decir, yo no soy una persona que me defina mi discapacidad. Soy una persona que tiene sueños, que tiene metas, habilidades. eh, tengo todo el potencial para poderme desarrollar y ser
quien quiera ser, siempre y cuando yo me siga percibiendo de esa forma y que el resto no me vea como una discapacidad andante. Cambiar la percepción y promover la inclusión es un paso esencial a que seamos pues mejores y que sigamos practicando la empatía y el respeto y la inclusión en nuestro día a día por el simple hecho de que todos somos seres humanos. Como dice el eslogan de una campaña que estoy muy orgullosa de decir que yo la hice, vemos a la persona, no a su discapacidad. Porque estas fueron de las cosas que más me marcaron y que cuando hice ese eslogan fue como es cierto. O sea, me gustaría que toda la gente lo entendiera. Vemos a las personas y no a su discapacidad. Si lo llegáramos a hacer, les juro que el mundo cambiaría y la situación en el entorno, o al menos en este mundo o en esta situación, sería muy diferente. Si me ves como una persona y no como una discapacidad, estaré gratamente agradecida porque no te estás dejando llevar por algo que se ve afuera, sino por la forma en la que soy, tanto en mi corazón como en mi mente como en mi alma. Entonces, quédense con esa frase, vean a las personas, por ser un ser, que por una discapacidad. Ay. Y pues bueno, espero que este episodio les haya sido útil y que lo compartan con muchas personas porque creo que es información que les puede servir a muchos para que también aprendan de lo que es tener una discapacidad para poder entender un poco más a las personas con discapacidad. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales, calificar el podcast por favor y recomendarnos a todos sus amigos y sus conocidos pues para que sigamos creciendo como comunidad. Y pues bueno, no me voy sin antes mandarles abracitos de agradecimiento, corazoncitos de apreciación y nos vemos en un siguiente episodio. Bye.